Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Voy a conversar, ya están comunicados con nosotros, Raúl Asensio. Él es director del fondo editorial del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, una organización, una institución que produce de manera sistemática y permanente conocimiento en nuestro país y nos permite en muchos ámbitos profundizar en aquello que es central para fortalecer nuestro sistema democrático y ojalá atender de mejor manera lo que la gente de distintos tonos ha venido pidiéndole al Estado a través de políticas públicas más eficientes. También está con nosotros Rolando Rojas, él es historiador, investigador principal del IEP y ambos han tenido la gentileza de juntarse para poder conversar con nosotros esta mañana. Raúl, Rolando, qué gusto saludarlos, muy buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Gracias, buenos días. Si vamos a, Gracias. en un ratito, por supuesto, conversar sobre esta magnífica idea que felizmente se ha hecho realidad ya de estas publicaciones, Historias Mínimas Republicanas, donde Rolando ha escrito un magnífico libro sobre la época de Velasco. También Marina Zuloaga, uno magnífico también sobre las luchas por la independencia de 1780 a 1830, en lo que va a ser, por supuesto, una publicación continuada, porque hay varios otros libros que se van a sacar más adelante, y de eso vamos a hablar en un ratito, pero quisiera aprovechar, además, su conocimiento en la historia y que permanentemente reflexiona sobre el país, a revisar un poquito lo que está pasando en el país. Ayer, digamos ya de una manera un poco más abierta, por lo menos una parlamentaria, la señora Patricia Chirinos de Avanza País, ha pedido ya la vacancia del presidente de la República. No es una lógica de vamos a dejarnos de cosas, de una vez vamos por la vacancia. O sea, ya esto es insostenible, este es un presidente que hunde el país y hay que, por supuesto, sacar, ¿no? Y quisiera comenzar contigo, Raúl, ¿qué piensas sobre eso? Es decir, han pasado 110 días, ¿hay elementos suficientes para que la oposición apuntarle una lógica de manera más sistemática de esa manera o que puede estar detrás? Pero además quiero sumar un elemento que se acaba de producir ahorita y me lo acaban de pasar como noticia última. El secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, acaba de renunciar, argumentando que se va para no generarle más problemas al presidente de la República. Dicho esto, Raúl, buenos días. ¿Cuál es tu mirada? Digamos, ¿por qué estamos en una situación de esta? ¿Te parece lógico? Glatzer, a mí me parece la situación en la que estamos lamentable, pero lamentable y previsible. Creo que de alguna manera es el resultado de un proceso de larga duración. Es una crisis que comienza hace 5 años y que comienza a partir del momento en el cual las vacancias a Pedro Pablo Kuczynski acaban con ese tabú que existía en torno a los presidentes, esa suerte de inmunidad de facto que tenían los presidentes, y abre una etapa en la cual se baja el listón de las vacancias. La vacancia se convierte finalmente en un asunto de suma de votos, de mayorías y minorías. Creo que a partir de ese momento entramos en una nueva etapa del juego político republicano, en el cual previsiblemente cada vez que haya una mayoría opositora en el Congreso, sea de izquierdas o sea de derechas, va a apostar por la vacancia. Creo que hemos pasado a un momento en el cual las vacancias se han convertido en parte del juego político. Es algo que lamentablemente va a ser así, que en tanto no salgamos de este entrampamiento en el cual tanto Congreso por un lado como Poder Ejecutivo por otro están constantemente amenazándose con la disolución, tácita o explícitamente, va a seguir siendo así. Hemos inaugurado esa etapa con las vacancias de Pedro Pablo Kuczynski, después con la cancelación del Congreso por parte de Vizcarra, luego con las 2 vacancias contra Vizcarra, en el cual las vacancias se han convertido en un asunto de suma de votos. Suma de votos, si tienes mayoría, haces vacancia. Y me parece que ese es un tema que tenemos que plantearnos más allá de la coyuntura. Tenemos que plantearnos más allá de este caso concreto cómo gestionamos esta nueva situación política. Ahora, esto que dice Raúl, Rolando, y te pregunto, esta naturalización o normalización de la vacancia como un mecanismo admitido inclusive en el debate por los medios de comunicación como una posibilidad cotidiana, es decir, ya no como un hecho excepcional, se deriva además de un comportamiento en la campaña electoral donde el sector político que le impulsa perdió y muy poco tiempo después entiende esto como lo que en algún momento Martín Tanaka ha dicho, pues una tercera vuelta. Pero como dice Raúl, claro, hay que fijarnos no solo en la coyuntura, sino en lo que esto puede significar en materia institucional y en nuestro propio sistema democrático. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? ¿Qué tan viable en términos prácticos es esto o es, como algunos dicen, solamente un globo de ensayo que no va a prosperar?
No, bueno, mira, primero yo quisiera señalar que estamos en una situación en la que sectores antidemocráticos han llegado al Congreso y son ellos los que en el anterior Congreso también promovieron la vacancia de Vizcarra, entre otros. Lo que está ocurriendo es que, como le ha dicho Raúl, se ha debilitado la institucionalidad, la figura presidencial se ha convertido en un cargo inestable debido a que se usa la vacancia como una suma de votos y eso entonces no, es un problema actual que tiene que ser de alguna manera resuelto o abordado por los poderes públicos, ¿no? O sea, no podemos mantener esa situación de una vacancia con una motivación tan amplia. El Tribunal Constitucional tiene que manifestarse al respecto, el Congreso tiene que asumir con seriedad que de esa manera no se puede gobernar el país ni con Vizcarra, ni con Castillo, ni con los futuros gobiernos. Entonces ahí tiene que haber un cambio o una reforma que cierre esa puerta de la vacancia tan flexible, que cierre esa puerta de la vacancia como un arma política, porque para eso no fue diseñado la vacancia. Exactamente, pero sin embargo, el juego político de quienes tienen la sartén por el mango está caminando en una dirección distinta. Y a esto que tú, Rolando, con buen criterio dices, y Raúl también lo mencionaba, pues quisiera ponerle algunos datos. No se ha querido regular la vacancia en el ámbito de la incapacidad moral no ente como requisito, porque justamente el tribunal se desentendió de esa posibilidad, no quiso hacerlo y les dejó a ellos con el cheque en blanco. Y lo que acaba de hacer el Congreso más bien es cortarle de alguna manera las herramientas al Ejecutivo con el tema de la cuestión de confianza, pero ellos sí quedarse con todo el poder para vacar al presidente de la República, rompiendo el equilibrio de poderes. Ya que ha mencionado Rolando el Tribunal Constitucional, Raúl, este también están por tomarlo, porque está por elegirse a sus miembros y ahí estaríamos ya ya sin ningún control. Sobre eso, ¿cuál es tu reflexión? Y quería incorporar otro elemento previo en relación a lo que tú decías antes también. Entonces, Raúl, ¿para qué tenemos elecciones? Es decir, si un grupo político o un conglomerado pierde la elección y a los 100 días no le gusta el que les ganó y lo saca, ¿por qué no nos ahorramos todo y mejor le preguntamos a ellos a quién quieren que pongamos, lo ponemos y así estamos todos tranquilos? Sí, gracias. Yo creo que la lección que tenemos que sacar todos de esta coyuntura, de esta situación actual en la que estamos, de tremendo entrampamiento y, como dice Rolando, de verdadera amenaza por parte de grupos autoritarios frente a la democracia, es que los hechos tienen consecuencias. Que los hechos tienen consecuencias en el sentido de que si apoyamos por una consideración práctica una vacancia contra PPK porque nos caía mal PPK, porque consideramos que estábamos erróneos, etcétera, muy probablemente eso se va a volver contra nosotros 2, 3, 4, 5 años después. Los hechos sientan precedentes, los hechos tienen consecuencias. Me parece que esa es una lección que deberíamos tratar de aprender todos en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito de la opinión pública, no solamente analizar los eventos respecto a la ganancia o pérdida en términos de corto plazo, sino también en torno a la ganancia y pérdida de larga duración. Porque efectivamente el resultado al final es que las cosas se van poniendo cada vez más complicadas. Como tú bien has señalado, ahora estamos ante una amenaza que ya no solamente pasa por el copamiento o por poner en jaque al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial. Efectivamente, los tres poderes acaban enredados entre ellos. Y también debemos tener mucho cuidado con considerar el Tribunal Supremo como aquel que debe tomar las decisiones clave respecto al funcionamiento del sistema político. El sistema político es sistema político. En realidad somos nosotros, los ciudadanos, quienes debemos decidir qué tipo de sistema político queremos, si queremos mayor énfasis en el Ejecutivo, mayor énfasis en el Legislativo, y no solamente depender del Tribunal Supremo como una suerte de garantía final de la democracia. Debería ser solo un recurso de última instancia, pero tampoco debería ser la instancia que genere las reglas del juego. Esas reglas del juego no las tenemos que poner nosotros, los ciudadanos. Sí, pues eso también es fundamental, pero así como la política ha ido involucionando, claro, las instituciones se hacen más fuertes, pero tomadas por gente afín a esa mala práctica política puede más bien terminar cerrando la posibilidad de respetar el Estado de Derecho, que es gravísimo eso.
Ahora, Rolando, tú que has escrito mucho también, porque antes se mataba a los presidentes, o sea, había distintas maneras de cómo finalmente se acababa con el que a alguno no le gustaba. ¿Cómo ves esta relación con el voto popular, no? Ayer Laura Arroyo hacía una anotación muy interesante en Twitter y decía, esto no es contra el presidente, esto es contra el voto popular, porque lo que estás haciendo es doblegando la voluntad popular, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué piensas tú, Rolando, cuando se busca simplificar el debate y se dice, esto es derecha versus izquierda, ¿no? La derecha bruta chorada que se junta y arremete contra el gobierno. ¿Es un asunto centralmente ideológico, dirías tú? ¿Cómo defines eso que tú llamabas sectores antidemocráticos? O sea, ¿qué incorporan desde tu mirada? Sí, bueno, mira, en efecto, los movimientos para vacar a Castillo tienen ese objetivo que tú señalas, ¿no? El desconocimiento del voto popular. Y eso es, pero quisiera añadir al análisis y a la conversación que estamos teniendo un elemento importante. No es tan fácil tampoco vacar a Castillo, ¿eh? O sea, cuando se vacó a Vizcarra, lo que hubo fue una protesta ciudadana enorme porque justamente se estaba pues transgrediendo o se estaba rompiendo el equilibrio de poderes. Cuando se elige a Merino, lo que ocurre es que el Congreso toma el poder ejecutivo. Merino es el brazo de la coalición mayoritaria del Congreso y entonces esto no es aceptado por la población. Tenemos un Congreso con muy baja aprobación, con mucho rechazo ciudadano. O sea, yo creo que lo va a pensar mucho si va a vacar a Castillo. Esta iniciativa de la congresista Chirinos ya ha sido hay sectores que ya rápidamente se han manifestado en contra o no han apoyado, porque ojo que la vacancia tampoco no es tan simple, va a abrir una compuerta a lo que nos dice Raúl, ¿no? A la manifestación de la ciudadanía sobre qué reglas de juego quiere, sobre cómo quiere que funcionen los poderes públicos. Y entonces advierto yo que nos puede llevar una posible vacancia a un escenario de crisis, de gran movilización política como la que ha ocurrido en Chile, ¿no? Yo diría entonces que estamos ante un escenario no solamente de vacancia, sino también ante un escenario de vacancia y luego de movilización ciudadana contra los sectores democráticos, antidemocráticos que están promoviendo esta vacancia. Ahora es verdad, si uno trata o trataría de caracterizar un poco al sector que perdió la elección hace unos pocos meses, pues ahí se han juntado todos y todos con intereses muy concretos y particulares, desde no querer ir a la cárcel hasta los fanáticos, digamos, religiosos que han hecho de su negocio, para poner, digamos, una escala más o menos amplia. ¿Tú coincides, Raúl, con Rolando en que si es que avanzaran en la idea de la vacancia y si la sacaran adelante, porque votos son votos, como tú bien has dicho, y así le entienden ahora ellos, va a producirse algo como lo que se produjo el año pasado? Es decir, la gente estaría en el interés de reaccionar frente a eso y producir una lógica, una especie de Merino 2, por decirlo de alguna manera. Creo que es un escenario posible. No estoy totalmente seguro de que vaya a ocurrir así. Creo que las circunstancias actuales son bastante distintas de las que eran hace un año. El tipo de apoyo que tiene Castillo no es el tipo de apoyo que tenía Vizcarra, y creo que hay un elemento clave ahí, es que buena parte del apoyo que tenía Vizcarra se concentraba en Lima, mientras que buena parte del apoyo que tiene Castillo se concentra en otros lugares del Perú. Eso facilitó el hecho de que las marchas comenzaran en Lima. Si las marchas no hubieran comenzado en Lima, que tú sabes que es la caja de resonancia a través de la cual lo que ocurre llega a los medios de comunicación y se proyecta al resto del país, es probable que luego no se hubieran extendido. No estoy seguro de que eso vaya a ocurrir en el caso de Castillo, no lo sé. En el caso de Castillo, tú sabes que una marcha que tiene lugar en Cusco, que tiene lugar en Puno, tiene una 10ª parte de la repercusión mediática que tiene una marcha de las mismas dimensiones en Lima. Entonces, creo que hay un factor clave, es dónde se concentra el apoyo de los gobernantes.
Que vamos a llegar a un escenario de inestabilidad, sin duda. Que ese escenario de inestabilidad se va a parecer a lo que vimos en 2020, no lo tengo tan claro. Creo que es un escenario posible. Como ha señalado Rolando, es un escenario que puede ocurrir realmente, pero no tengo claro que vaya a ser exactamente igual la jugada, exactamente igual la situación, porque creo que se trata de dos momentos políticos distintos y se trata de dos tipos de liderazgo distintos y dos tipos de apoyo diferentes. De acuerdo, porque además ahí sí puede pesar esta lógica que inclusive yo creo que hay irradiado determinados sectores que se movilizaron, sobre todo jóvenes, que no llevaron a que frente al invento del fraude, la arremetida golpista en plena campaña electoral, salieran a protestar contra esto. Yo creo que esta lógica de la lucha contra el comunismo impuesta a determinados sectores también ha impactado por miedo, por desconocimiento a determinado sector que protestó. Sí. Creo que eso ha partido a ese sector. Pero quería, Rolando, preguntarte otra cosa, ¿no? Y voy a pedirle a mis colegas, ojalá sea posible, sobre lo que tú decías, ¿no? Que lo van a pensar mucho en el Congreso para dar ese paso. Pero quisiera que escuchen ustedes lo que Merino de Lama decía pocos días antes de la vacancia que sacó adelante. Y a mí me suena a Mari Carmen Alba, de verdad. Yo cuando Mari Carmen Alba dice, no estamos pensando en la vacancia de ninguna manera, yo lo entiendo al revés. Porque dos de sus vicepresidentas ya están hablando de vacancia, eso no es gratuito. Lincoln, no sé si tendrías la posibilidad de ponernos esa pequeño estatus de entrevista que le hacen a Merino en el programa de Rosa María Palacios para que Rolando pueda reaccionar a eso. ¿Han hablado algo para vacar al presidente, censurar al presidente, como algunos partidos lo han manifestado? Durante la campaña, ¿no? Imagínate hablando nosotros de gobernabilidad y que hayamos puesto en el contexto un tema de esta naturaleza. ¿Y qué hizo después? O sea, él fue el promotor de la vacancia. Y el otro asunto, para darte la palabra, Rolando, es que el Tribunal Constitucional argumenta, cuando no, digamos, acote el tema de la incapacidad moral permanente, que dice que ya no hay el riesgo de la vacancia porque los líderes políticos se han pronunciado diciendo de que no la van a impulsar. Y creerle a los líderes políticos en un país como el nuestro, o por lo menos creerles totalmente, es por lo menos ingenuo, diría yo, ¿no? Mira cómo después se comportaron. Entonces, ahí te hago la pregunta, ¿no? Entiendo el punto tuyo, pero lo que quiero decir es, la política, ¿cómo se está moviendo? Pongo el ejemplo de Alianza para el Progreso, ¿no? Alianza para el Progreso ha votado por las dos investiduras mayoritariamente a favor de que le den la confianza al gobierno, pero se ha diferenciado Lima de las regiones, por ejemplo. ¿Cómo crees que se puede mover esa lógica Lima provincia en el Congreso también? Porque es una dinámica que está, ¿no? Sí, mira, a ver, primero que o sea, el Merino de ese video, y el Merino de hoy lo pensaría ya con los antecedentes que ocurrió. Claro, él no se imaginaba esa respuesta, ¿no? Pero los congresistas de hoy sí, tienen presente ese antecedente. Por supuesto, estoy de acuerdo con Raúl, esas manifestaciones no van a tener el carácter, son momentos distintos, pero creo que sí hay una ciudadanía atenta a lo que está ocurriendo en el Congreso. Y cuando la situación nos lleve a una crisis es cuando cuando esas manifestaciones pueden producirse. O puede ser que también sean en el sentido que dice Raúl, ¿no? Que la pauta no la marque Lima y las movilizaciones de provincias sean insuficientes. Ahora, ¿cómo se van a mover las piezas de ajedrez en el Congreso? Es muy difícil, Glatzer. Ahora, en estos momentos yo no podría decir, porque hay una serie de intereses en juego muy distintas, y el gobierno va a tener también ahí que cumplir un papel, ¿no? Un papel de cómo proponer una serie de medidas, una serie de políticas que puedan atraer a algunos sectores como los de Alianza para el Progreso, que rompan o que aíslen a los sectores que están por la vacancia. Yo en estos momentos no me pronunciaría cómo se va. En realidad, Alianza por el Progreso y otros grupos cambian rápidamente de posición. Pueden ahora estar a favor de la vacancia y mañana no estarlo. En realidad, estamos ante una situación de incertidumbre, ¿no? Pero yo espero que
que esto no llegue, que realmente lo que están diciendo, más que por convicción, por temor a las consecuencias que esto tiene, no se produzca una vacancia que nos lleve a una situación crítica en el Perú. Sí. Ahora, cómo hemos sido nosotros, digo, como país, conduciéndonos pues con una lógica minimalista, ¿no? Porque ahora, claro, nuestro razonamiento es, ojalá, aunque sea, no den el golpe por miedo. Ya no pedimos convicción, sino ya aunque por miedo no lo den, porque veamos por convicción, ya nos hemos cansado de exigirlo, ¿no? Eso es una cosa terrible también. Pero otro que quería yo preguntarte, Raúl, también tiene que ver con, claro, efectivamente, muchos de los sectores que hoy día están en la política tratan de buscar una justificación para avanzar hacia la vacancia, ¿no? Y como no la confíen en la literalidad de lo que exige la norma, pues están interpretando auténticamente, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que ya hay mucha corrupción cerca del presidente, ¿no? Aludiendo al señor Bruno Pacheco, que hay un personaje que, claro, el presidente tenía que haber sacado pronto, pero ya acaba de renunciar. Y acabo, mientras los escuchaba, estaba pensando en eso y decía, el secretario del presidente Castillo renuncia a los 110 días porque hay una serie de denuncias atendibles sobre posible tráfico de influencias. El secretario general del señor Alan García nunca renunció y lo echó cuando ya estaba en apremio judicial y dijo que Alan García recibía plata en loncheras. ¿No? ¿Cuántos años se demoró? A lo que voy es, ¿cuál es la vara que usamos para medir al gobierno para decir si va bien o mal? Raúl, ¿tú qué dices del gobierno ahora? ¿Qué es bueno y qué malo del gobierno? Vuelvo al tema que conversábamos al principio de la entrevista, Glatzer. Creo que la clave de toda la situación actual es esa pérdida del aura de la figura presidencial que comienza a partir de las dos primeras vacancias de PPK. Esa pérdida del aura presidencial ha hecho que la valla para exigir vacancias, haya bajado muchísimo. Y ahora estamos muchísimo más vulnerables la figura presidencial. Eso hace que, efectivamente, como tú bien has señalado, probablemente muchas de las cosas que estamos viendo en este gobierno, muchas de las inconductas que estamos viendo en algunos funcionarios, son perfectamente comparables con las que tenían los funcionarios en gobiernos anteriores. Solo que ahora la extremada sensibilidad, por un lado ciudadana, y por otro lado la extremada vulnerabilidad de la figura presidencial, hace que las circunstancias sean muy diferentes. Y eso tiene una lectura positiva y una negativa. La negativa, efectivamente, es la vulnerabilidad de la figura presidencial y la constante inestabilidad. La positiva es que con todo esto, algo que sí hemos sacado es que nos hemos hecho mucho más sensibles hacia las inconductas de los gobernantes y hacia los problemas que acarrea la llegada al gobierno de un conjunto de personas bastante inexpertas. Yo no sé qué va a salir de esto más adelante. Yo diría que tenemos esa lectura positiva y esa negativa. La negativa de la extremada vulnerabilidad de la figura presidencial, la positiva de que nos hemos hecho mucho más sensibles respecto a este tipo de inconductas. Yo tengo pocas dudas de que si hubiera ganado la candidata Fujimori estaríamos en una situación bastante similar, solo que con los papeles cambiados. Creo que ahora este enfrentamiento ejecutivo-legislativo es algo ya estructural al sistema. Y esta tentación de convertir el Congreso en una tercera vuelta está instalada en derecha y está instalada en izquierda. Hemos visto que se han presentado vacancias contra un gobernante de derechas, como PPK, contra un gobernante de centro-izquierda como Vizcarra y ahora contra uno situado muy a la izquierda como es Castillo. Entonces yo tengo pocas dudas de que esto va más allá de quién está en este momento en el gobierno y quién está en el Congreso. Es muy probable que sea ya algo estructural y que si la candidata Fujimori hubiera ganado, estaríamos en una situación similar, simplemente contando votos para si hay o no hay para una vacancia. Bueno, es una lectura, un punto bien interesante ese, ¿no? Hay una cosa que quiero yo incorporar también en relación a este relacionamiento en la política también, que claro, depende de qué tan funcional sea para los intereses que representa la política, porque la política ha dejado de intermediar a la gente. O sea, aquí el gran olvidar de la gente, por el gobierno y por la oposición, están en el ánimo de sobrevivir, y ese es un asunto que claramente es, por supuesto, ahonda en este divorcio que hay, ¿no?, entre la política y la gente. Rolando, ¿y tú qué ves? Si tendrías que hacer una lista corta de lo bueno y lo malo, ¿qué dirías? Digamos, en el ánimo, por supuesto, de que se corrija, no de producir una vacancia, pues que es una salvajada en términos democráticos, ¿no? Mira, Glasser, yo lo que diría es que el presidente Castillo tiene una gran responsabilidad con el país. Y no solamente con el gobierno, sino qué es lo que va a pasar con la democracia. Y
creo que necesita ampliar sus bases de apoyo, necesita ampliar la convocatoria. Creo que él tiene una gran responsabilidad en las personas que está nombrando. En cierta manera, él está también contribuyendo, dándoles instrumentos al Congreso. Creo que tiene que tener mucho más cuidado de a quienes está nombrando en los ministerios, en los cargos importantes. Creo que tiene que trabajar eso mucho porque su caída va a ser muy perjudicial para la democracia en el Perú. Y una de las formas en las que él puede contribuir a fortalecer el sistema democrático es a tener un nombramiento pulcro de autoridades, de funcionarios que haga que la ciudadanía tenga un respeto por el gobierno y fortalezca no solamente el gobierno de Castillo, sino la institucionalidad de la presidencia y del gobierno, ¿no? Yo diría que ahí eso es lo que las reflexiones deben apuntar hacia cómo fortalecer y cómo democratizar más el gobierno de Castillo. Sí, y para terminar ya, quería preguntar, claro, yo decía, mientras los escuchaba también, claro, es probable que yo he sostenido esto, ¿no? Que en el caso de Castillo efectivamente ha llegado y no sabe qué hacer. Y en el caso de Keiko, llegaba, sí sabía qué hacer, pero eso que iba a hacer era malo, lamentablemente, o sea que estamos en un dilema perverso, ¿no? Raúl, solamente quiero terminar y les voy a hacer la pregunta a los dos, que tú nos puedas brevemente, porque tengo poco tiempo, de presentar un poquito esta magnífica colección, ¿ah? O sea, de verdad que lo felicito, creo que las cosas que producen son muy interesantes todas, pero esta tiene un sentido por lo sistemático que es en términos de revisar nuestra historia republicana. Y a ti, Rolando, por supuesto, para recomendar el que tú has escrito, que es buenísimo, no lo he terminado de leer todavía, pero que es bueno sobre Velasco, que por estos días se refiere mucho, ¿no? Raúl, por favor, y después Rolando. Bueno, la colección Historias Mínimas Republicanas que acabamos de lanzar en el IEP es, creo que, un esfuerzo para que los historiadores como Rolando y otros colegas historiadores peruanos y peruanistas traten de acercar al público que está más allá de la academia todo lo muchísimo que ha avanzado el estudio sobre el periodo republicano. Nosotros consideramos que estos 20 años han sido 20 años muy productivos para los historiadores. Han aparecido un gran número de libros, de tesis doctorales, de artículos sobre el periodo republicano que han cambiado muchas de las cosas que pensábamos hasta este momento sobre cómo había sido nuestra historia. Sin embargo, mucho de esto no llega todavía a las escuelas, no llega todavía al público situado más allá de la academia. Y de alguna manera este es el objetivo de la colección Historias Mínimas Republicanas. Libros escritos por historiadores profesionales, pero pensado para un lector que no es académico. Pensado para un lector interesado en la historia del Perú, para un lector curioso, para un lector que desea conocer más de los avances historiográficos, pero que no está situado en el ámbito académico, y de ahí que esta colección Historias Mínimas Republicanas esté pensada desde el diseño, desde los contenidos, justamente para ese lector curioso no académico. No, y lo hacen, digamos, con mucha solvencia, de verdad que está muy interesante. Rolando, tú que tienes experiencia no solo como historiador en escribir y digamos, repasar o revisar la historia, sino de escribir para gente que no sea historiadora, ¿no? Cómo matar a un presidente, por ejemplo, es un libro magnífico que yo he recomendado mucho y gente que no está vinculada con la historia me lo ha agradecido. Pero por supuesto siempre he dado el crédito que es porque te entrevisté una vez por eso. Cuéntanos un ratito, brevemente sobre esto. ¿Cómo invitarías a que puedan vincularse con esta colección y con lo que tú has escrito sobre Velasco? Sí, mire, estos libros, como ha señalado Raúl, abordan periodos cruciales de la historia peruana. En este caso, la independencia, la fundación de la República, y en mi caso, lo de Velasco, las grandes reformas que se llevaron a cabo. Velasco es importante para comprender el Perú actual, el Perú contemporáneo, porque hay una serie, hay un quiebre, hay una refundación parcial de la sociedad peruana, no de la República, sino de la sociedad peruana. Y también nos enfrenta un poco a la realidad actual, Glasser, porque lo que yo sostengo en el libro es que hay una serie de demandas de la ciudadanía y que el sistema político no puede procesarlas. Y esas demandas empiezan a desbordarse demandas de reforma agraria en Cerro de Pasco, en Junín, en Cusco, y la más evidente es la de la convención
en el Cusco. Y cuando esas demandas no pueden procesarse, entonces se crea un escenario para una salida autoritaria, para una solución autoritaria de los problemas, y es ahí cuando aparece Velasco. Velasco tiene una doble cara, ¿no? Tiene una doble cara del gran reformista, del gran modernizador de la sociedad peruana, porque acaba con una serie de estructuras arcaicas de la sociedad que estaban muy criticadas, muy cuestionadas, y que la sociedad quería ya una reforma agraria, pero lo hace, como señala Julio Kotler, lo hace por la vía autoritaria, ¿no? Entonces, el libro es claro sobre Velasco, pero en realidad es también una mirada sobre el sistema político, sobre cómo ha funcionado, y nos enfrenta, creo, también de alguna manera a la realidad actual, ¿no? A los problemas actuales, a un sistema político incapaz de conectarse con la ciudadanía y de procesar sus demandas. Sí, no, yo creo que es revisando la historia, como que también nos interpelamos en nuestro comportamiento hoy, pero claro, ojalá no sigamos en la inercia de no aprender, que es lamentablemente la constante, ¿no? Raúl, Rolando, un fuerte abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y por supuesto a leer. Están en la feria además, así que lo pueden conseguir muy fácil de conseguir, así que vale la pena. Muchísimas gracias ambos por haber conversado con nosotros esta mañana, que les vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Bueno, vamos a seguir nosotros en el programa y hoy día